Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir desarrollando otro aspecto muy importante dentro del plan de la salvación relacionada con esta serie que con la ayuda del Creador del universo nos ha permitido llamarle la verdadera deidad. En nuestro anterior tema estuvimos haciendo referencia que la salvación viene de los judíos. ¿Lo recuerdan? Hicimos referencia a la conversación que nuestro amante Creador y Redentor tuvo con la mujer samaritana, que lo llamamos en el capítulo 4 de Juan, donde dice, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de la tribu de Judá. La salvación viene, en definitiva, por el mensaje que el pueblo de Israel de antaño recibió para poder evangelizar al mundo entero. Dentro de que ese mensaje hallábamos también y compartíamos que era la palabra de Yahweh que le había sido confiada a ellos. ¿Lo recuerdan? Romanos capítulo 3, verso 1 y 2, así nos lo indicaba. La palabra de Yahweh les había sido confiada a ellos. Y a través de ellos, por medio de ellos, como usted quiera llamarle, posteriormente nos ha llegado a nosotros. Pero originalmente, desde los tiempos de Abraham y posteriormente de su hijo Isaac, de su nieto Jacob, que posteriormente se le cambió al nombre de Israel, y después ya cuando Israel sale de Egipto a través de Moisés, toda la palabra, toda la Torá, había sido confiada precisamente al pueblo de Israel. Y tenía Yahweh como propósito que fuesen adoptados como hijos suyos. Y ese pueblo vio en el Sinaí la gloria que un ser humano puede soportar sin caer totalmente fulminado por estar ante la misma presencia del Creador del universo. Inclusive en el santuario terrenal, ellos también veían la gloria manifestada allí. Escucharon el pacto que Yahweh quiso hacer con ellos, la promulgación de sus leyes, el sistema de culto en el santuario, las promesas, todo fue dado para ellos, amigo y amiga que me escuchas, todo fue dado para ellos. Y la promesa era que en Isaac sería su descendencia de los hijos de Abraham. Y Abraham tuvo varios hijos, tanto de Sara tuvo a Ismael como después de la otra esposa, tuvo varios hijos de acuerdo al libro de Génesis. Pero la promesa es de la descendencia de Isaac, de tu hijo, del pacto de la promesa. Y también estuvimos compartiendo cómo en Romanos capítulo 9, versos 4 y 7, nos dice que tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente. ¿Qué significa el remanente? Un residuo, una pequeña manada. Tan solamente el remanente será salvo. Y ese remanente es escogido y por gracia, de acuerdo a Romanos capítulo 11, verso 5. Y cuando dice que los escogidos sí han alcanzado ese conocimiento, esa sabiduría, dice que los demás fueron entenebrecidos. Romanos 11, verso 7. Hemos estado recordando algo muy importante que tuvimos la oportunidad de comentar en nuestro tema anterior. Por lo tanto, para poder entender el tema de hoy, debemos entender la historia del pueblo de Israel para formar parte del remanente escogido y por gracia.
debemos entender la historia del pueblo de Israel para formar parte del remanente escogido y por gracia. Y al mencionar la palabra historia, hago referencia únicamente a lo que Israel recibió de Yahweh para salvación de ellos y posteriormente también para salvación de aquellos que se unan al pueblo de Israel. Y ese remanente ha sido escogido y por gracia, no porque ellos o nosotros hayamos hecho algún mérito por obtenerlo, sino porque a Yahweh le ha parecido bien tener un remanente escogido y por gracia, que estando destinados a la muerte, porque la sentencia es la paga del pecado es muerte, en lugar de ser condenados a la muerte, al ser escogidos y por gracia, podemos formar parte de ese remanente en el cual podamos llegar a reflejar el carácter de nuestro amante Salvador. Las buenas nuevas, las buenas noticias que hallamos en los evangelios es esa, mi querido hermano y hermana que me escuchas. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas nuevas y esas buenas noticias? Que estando condenados a muerte por causa de nuestro pecado, el mismo creador del universo se ofreció ante el Padre para remediar el problema del pecado. Y como un cordero sin mancha que fue ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, se presenta ante el Padre para tomar el lugar del pecador, para tomar tu lugar, para tomar mi lugar, para que no tengamos la muerte definitiva y eterna. Y esa es la gracia, esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias, que estando condenados a morir eternamente, el mismo creador del universo dejó su trono de gloria, se encarnó, se hizo hombre, vino a vivir con nosotros como hombre, venció como hombre, murió como hombre y resucitó para interceder ante el Padre por ti y por mí, para que por gracia podamos formar parte de este remanente escogido y que por su gracia podamos ser salvos. Y para poder entrar de lleno a conocer qué es lo que recibió Israel, para que nosotros podamos entender y formar parte de ese remanente, vamos a ver algunas cosas muy importantes, creo, bajo mi punto de vista, que están basadas todas en un escrito están. Los hijos de Jacob, los hijos de Israel, habían llegado a Egipto en busca de comida porque había una hambruna en el mundo entero. Ahí estaba José, uno de los hijos del patriarca Jacob, Israel. Transcurrió el tiempo de la promesa dada a Abraham y llegaba la hora en que el pueblo de Israel tenía que salir libertado de esa esclavitud egipcia. Lo indica la Escritura. Debemos conocer la Escritura o lo que estamos queriendo compartir con cada uno de ustedes. Estaba llegando el momento solemne en que Israel tenía que salir de la esclavitud egipcia. Y un hombre en su niñez había sido educado por su madre bajo la fe hebrea porque él era hebreo, hebreo de nacimiento. Estoy haciendo referencia a Moisés. Moisés está apacentando en el desierto las ovejas, el ganado de su suegro. Y vio allí cerca de él una zarza que ardía y seguía ardiendo y no se consumía. Asombrado viendo que la zarza ardía y no se consumía, se atreve a acercarse a la zarza para ver qué es lo que sucedía.
y escucha las palabras: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, santo es, apartado es. Y comienza una conversación entre Moisés y aquella voz que le hablaba. Y aquella voz que le hablaba está comisionándole a este hombre Moisés para que volviera a Egipto y libertara a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, porque, repito, se estaban ya consumidos los periodos de tiempo mediante el cual Israel iba a estar sometido en Egipto. Y en aquella conversación que leamos en Éxodo capítulo 3, en el verso 13 al 15, leemos lo siguiente. Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Dijo Moisés a Elohim: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Yo pregunto, hermano y hermana que me escuchas, ¿acaso Moisés dudas que él sabía cuál era el nombre de aquel con el cual estaba hablando, que era el Elohim de Israel? Recordemos que Moisés en su infancia fue educado en la educación hebrea y por lo tanto su mamá le había hablado acerca del verdadero nombre del Elohim de Israel, Yahweh. Pero Moisés le está preguntando: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Él está preguntándole: confírmame quién me envía. Dime quién me envía. Si ellos me preguntan: ¿quién te ha enviado? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Pero recordemos, Moisés sabía muy bien con quién hablaba, porque Moisés fue educado en una enseñanza totalmente hebrea. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo de Israel que estaba en aquellos momentos en Egipto, como siempre sucedió, habían olvidado las enseñanzas originales de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres posiblemente, y bajo la influencia de un mundo pagano, muchos, la gran mayoría, se habrían olvidado del nombre del Elohim de Israel. Y Moisés le hace la pregunta para estar seguro con quién está hablando. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Le está preguntando, le está haciendo la pregunta al Elohim de Israel. Y él escucha. Y respondió Elohim a Moisés: Ella Asher Eye. En definitiva, traducido al castellano: yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Las iniciales de estas palabras forman el tetragrámaton, es decir, las 4 consonantes conocidas como la I, la H, la W y la H. Seré Yahweh. Esa es la pronunciación de este tetragrámaton. Yahweh. 4 consonantes, pero el pueblo hebreo habla también en consonantes, todos son símbolos. Pero sin embargo ellos hablan y pronuncian vocales para poderse entender, como nosotros los castellanos podemos también llegar a comprender y hablar usando todo, vocales y consonantes. Y el mismo Yahweh dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, yo seré, me ha enviado a vosotros. Verso 15. Elohim dijo además a Moisés: Yahweh, es decir, la I griega, la H, la W y la H, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac
el Elohim de Jacob me ha enviado a ustedes. Sigue diciendo la Sagrada Escritura en Éxodo capítulo 3, verso 15. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yahweh no es el nombre. El creador del universo no tiene nombre. Las consonantes I, H, W, H significan yo soy el que soy, yo seré el que seré. No tiene nombre. Significa lo que Él es, lo que Él está dispuesto a hacer contigo y conmigo. Yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo hago lo que hago. Con este nombre, Yahweh, con Él se me recordará por todos los siglos. Y nos sigue diciendo el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 28, versos 58 y 59 lo siguiente. Deuteronomio 28, versos 58 y 59, leemos lo siguiente. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, otras versiones dicen Torah, que están escritas en este libro, temiendo a este glorioso y temible nombre. La versión manual de Yahweh, otra versión que tenemos en nuestro poder, nos dice imponente nombre. ¿Cuál es ese nombre glorioso, temible e imponente? ¿Cuál? Yahweh, tu Elohim. Y nos sigue diciendo el verso 59. Entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas para aquellos que no obedezcan la Torá, para aquellos que no obedezcan la ley, para aquellos que no obedezcan el nombre glorioso, temible e imponente de Yahweh, tu Elohim. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana, la importancia que en un principio debe recaer sobre cada uno de nosotros para poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia? Que al ser un remanente escogido y por gracia, quiere decir que recaen sobre cada uno que forman parte de ese remanente la urgente necesidad de vivir para poder enseñar, que para poder formar parte del remanente, el pueblo de Israel tuvo que reconocer el nombre del verdadero Elohim de Israel. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré, en definitiva, Yahweh. Y además de esto, y antes de salir de Egipto, antes de salir de la esclavitud de aquel mundo que los había cautivado, antes de salir bajo la libertad de poder vivir y adorar al Creador, de acuerdo a un escrito está, el pueblo de Israel tuvo que celebrar la Pascua. Y usted debiera de entender, amigo y amiga que me escuchas, qué significado tenía en aquel entonces la Pascua y qué significado debe tener hoy en su vida y en mi vida la Pascua de hoy. La Pascua, entre otras cosas, significa liberación. ¿Liberación de qué? En aquel entonces era liberación de la esclavitud del mundo, liberación de la esclavitud del pecado, de las costumbres que habían adquirido en aquel mundo pagano que habían vivido. ¿Acaso no significará eso también para nosotros hoy? Liberación del mundo que nos envuelve, liberación de las modas que tanto nos han acostumbrado a vivir, liberación en definitiva del pecado para que podamos entender que a través de la correcta Pascua, a través de la correcta interpretación de lo que significaba este sacrificio, tú y yo
podemos vivir hoy una vida mediante la cual podamos llegar a formar parte de ese verdadero remanente que el Creador del universo tiene escogido y por gracia para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. No entender el significado correcto hoy de la Pascua es seguir siendo pecador. Es no haber entendido el plan de salvación. Es no haber entendido la liberación que Yahweh quiere hacer contigo y conmigo al entender el correcto significado de hoy, lo que significa Pascua. Siguiendo con la misma historia del pueblo de Israel, en el capítulo 12 de Éxodo sale de Egipto y en el capítulo 14 hallamos los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y muchos hemos leído esta historia. Hemos visto la película posiblemente de Moisés. Hemos visto cómo Israel cruza el Mar Rojo. Pero ¿qué significó el cruce del Mar Rojo? ¿Qué significó? ¿Has llegado a pensar, hermano y hermana, qué significó para el pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo? Veamos lo que nos dice el apóstol Shaul, Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4, Pablo nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol Saúl está comenzando este capítulo diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Te das cuenta del significado del cruce del Mar Rojo? Bautizados. Es decir, salen del mundo, salen del pecado, hacen la Pascua, liberación del pecado, liberación del mundo. Y cuando son liberados del pecado, cuando son libertados del mundo, viene el bautismo, porque ya son nuevas criaturas. Y el cruce del Mar Rojo significó eso. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sigue diciendo Shaul en el verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. Verso 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua. Ahora yo te pregunto, si la roca era Yahshua, y todos comieron la misma comida, y bebieron la misma bebida, y fueron todos bautizados en la nube y en el mar, y en la nube iba Yahshua, lo mismo que en la columna de fuego, ¿en el nombre de quién fueron bautizados los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo? ¿En el nombre de quién? Pablo lo dice: en el nombre de Yahshua. Porque la nube era Yahshua, la columna de fuego era Yahshua, la roca era Yahshua, y lo que comieron era enviado por el mismo Yahshua. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador pueda ser salvo. Por tanto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale del mundo, sale de la esclavitud que los había envuelto, después de haber celebrado la Pascua, la liberación del pecado, la liberación del mundo, la liberación de todo aquello que los sujetaba, a los pocos días son sumergidos
en la nube y en el mar al cruzar el Mar Rojo. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua. ¿Cuántas veces posiblemente hayamos leído la historia del pueblo de cruzando el Mar Rojo y posiblemente no habíamos caído antes en lo que realmente eso significó para ellos? Y significó el bautismo. Para poder formar parte del pueblo de Israel, una de las condiciones es el bautismo también. Pero el bautismo en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el único. Tal como fueron bautizados los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo, y tal como hallamos también en todo el Nuevo Testamento, excepto en un pasaje adulterado en estas versiones modernas traducidas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, como pueden ser las versiones no hebreas castellanas. Otra de las cosas que recibe el pueblo de Israel lo hallamos en Éxodo capítulo 16. Quiero hacerles recordar que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía multitud de ganado, tenía ovejas, tenía bueyes, tenía vacas, tenía cabritos, tenía una gran cantidad de animales para poder comer. Pero ella sabía muy bien que esos animales no les correspondía para ellos. Eso era para celebrar fiesta a Yahweh. Y llega un momento que ellos se rebelan porque quieren comer. Si tenían animales, ¿por qué no dieron muerte a algunos de los animales para poder comer? Porque no era la voluntad del Creador que el pueblo de Israel comiera carne. Y en lugar de permitir que ellos dieran muerte a los animales que tenían, el Creador del universo, en el capítulo 16 de Éxodo, les manda maná, pan del cielo, trigo de ángel, como dice también la Escritura. Y cuando les da el maná, ahí también les recuerda el día de reposo, porque el maná tenía que ser recogido cada día. Si se dejaba algo para el día siguiente, se agusanaba, se podría, no servía para nada. Sin embargo, el viernes, para ser probados, el viernes tenían que recoger doble porción, una para ese mismo día y la otra porción para el sábado, porque en el día de reposo no iban a encontrar. Y durante aquellos 40 años de peregrinaje por el desierto, cada sábado, cada día de reposo, cada Shabbat, el pueblo de Israel recordaba el milagro del maná. Y aún así fueron rebeldes, fueron duros de servir. Pregunto, ¿no estará sucediendo lo mismo hoy con nosotros? Que viendo lo que a ellos les pasó, la gran mayoría sigue consumiendo carne, cuando vemos que el consumo de carne terminó con los más escogidos del pueblo de Israel que estaban peregrinando por el desierto. Si hoy nosotros somos conscientes de que estamos peregrinando, no para tomar posesión de esa tierra literal, esa tierra que fluía leche y miel, sino que estamos peregrinando rumbo a la Canaán celestial, ¿cuál debería ser nuestro alimento? ¿Cuál? Como el maná, pan del cielo, lo más natural posible, lo más integral posible,
porque en el cielo no habrá ninguna carnicería. Y lo único que los redimidos escogidos van a llevar al cielo va a ser el carácter que hayan adquirido aquí en esta tierra. Y en el cielo no entrará nadie que sabiendo siga desobedeciendo la enseñanza del Creador y en lugar de estar comiendo maná, sigan matando animales, sigan comiendo animales muertos, sigan comiendo cadáver, aportando enfermedades a sus organismos. El pueblo de Israel tenía numerosos animales para poder matar y comer. Sin embargo, ¿quién nos diera algo para comer? Nos acordamos de aquellas ollas de Egipto, nos acordamos de todo aquello que habíamos dejado, nos acordamos de... ¿No estará pasando también lo mismo hoy? Nos acordamos de aquello que comíamos cuando estábamos en el mundo. Pero ya el Creador nos sacó del mundo. Nos dio libertad para poder entender su palabra. Pero como el pueblo de raíz, duros de servir, incircuncisos de corazón, la gran mayoría sigue comiendo cadáver cuando puede estar comiendo maná, pan del cielo, trigo de ángeles, para que nuestro cuerpo pueda ser morada del verdadero Espíritu y poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia. Sigue su trayectoria por el desierto y llega al monte del Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo hallamos la historia del pueblo de Israel en el Sinaí. Y en el capítulo 20 hallamos las 10 palabras, los 10 mandamientos que así se conocen a nivel mundial. Yo quiero hacer hincapié solamente en un poco de ellos. En el verso 2 y en el verso 3 de Éxodo capítulo 20, para que podamos entender y formar parte del verdadero remanente escogido y por gracia. En Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3, leemos lo siguiente: Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Bueno que hagamos hincapié en esto, hermano y hermana que me escuchas. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto. Pregunto, ¿quién fue ese Yahweh tu Elohim que te saqué de tierra de Egipto? ¿Quién fue el que habló en el monte del Sinaí y dio los 10 mandamientos? ¿Quién fue el que dio las 10 palabras? ¿Quién fue el que anteriormente había conversado con Moisés en la zarza ardiente? ¿Quién fue el que conversó con Abraham cuando Yahweh iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Quién? El Hijo. Desde la entrada del pecado, Yahweh Padre no puede comunicarse con el pecador porque la gloria del Padre habría fulminado al pecador. Es entonces cuando el Hijo se convirtió como aquel Cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, se convirtió en el abogado y en el único mediador entre el Padre y el pecador. Y es en esa condición como el Hijo habla con Abraham, el Hijo habló con Moisés en la zarza ardiente, y es el Hijo, acompañado del Padre, quien en el monte del Sinaí pronunció las 10 palabras, los 10 mandamientos, y les dijo al pueblo de Israel: Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto. Sigue diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. El Padre y el Hijo. Y aquí en el monte del Sinaí, el mismo Yahweh está dando una amonestación para todos y cada uno de nosotros.
no tendrás otros dioses delante de mí. Yo debo de estudiar, amigo y amiga que me escuchas, ¿qué significa yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de tierra de Egipto? El Hijo lleva el nombre del Padre. Son dos, indistintamente, pero uno en esencia, uno en propósito. Dos personas, pero en un solo propósito, en una sola acción. El Hijo lleva el nombre del Padre, y el Padre da toda la autoridad al Hijo para que el Hijo lo represente a Él. Y el Hijo dice, yo soy Yahweh tu Elohim, yo soy el que soy, yo seré el que seré, porque el Hijo tiene las mismas cualidades que el Padre. Que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Y para poder entender, no tendrás otros dioses delante de mí, veamos el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, verso 30. Y vamos a leer una serie de pasajes para que podamos entender realmente qué es lo que aquí significa no tendrás dioses ajenos delante de mí. Juan capítulo 10, verso 30 nos dice, está hablando el mismo Creador, el mismo Yahshua. Y en Juan capítulo 10, verso 30 nos dice, yo y el Padre, uno somos. Está hablando en términos singular. Yo y el Padre, uno somos. No está hablando de ningún tercer Dios. No está hablando de otros dioses. Está hablando simplemente de Él y el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Veamos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versos 6 al 13. Yahshua le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún otro mediador. No hay ningún otro que pueda enlazar al Padre si no es el Hijo, quien se convirtió en nuestro único abogado y mediador entre el Padre y el pecador. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, sigue diciendo el verso 7, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿De cuántos está hablando el mismo Salvador? ¿De cuántos? De uno solo. Está hablando única y exclusivamente del Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hablando en singular. Verso 8 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Yahshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sigue hablando de uno solo. Sigue hablando en términos singular. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Si me has visto a mí, está diciendo al Salvador, ya estás viendo al Padre, porque el Padre y yo, uno solo somos. Sigue diciendo el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántos aparecen aquí? El Hijo, que es el que está hablando con Felipe, y el Padre. ¿Dónde está el tercer Dios? ¿Dónde? Recordemos que la Escritura dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Dónde está ese tercer Dios? Que ningún hebreo, ningún israelita acepta, y sin embargo sí que lo aceptan los católicos y el 99.9% de los llamados cristianos. ¿Dónde está ese tercer Dios que no aparece en la Sagrada Escritura? ¿Dónde? Si la misma Escritura, en las 10 palabras, en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3, dice, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Y ese Yahweh, Elohim, era el Hijo. Y el mismo Hijo que tiene el nombre del Padre dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero el gran prejuicio levantado contra la verdad es que otros dioses significan imágenes, santos, vírgenes y demás, cuando el mundo católico y el 99.9% del mundo cristiano está adorando a un tercer Dios que no aparece por ninguna parte de la Sagrada Escritura. El Padre y yo, uno solo somos. Felipe, maestro, muéstranos al Padre. ¿Has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Porque los dos son uno en dos personas distintas, pero uno en esencia, uno en propósito. Veamos Juan capítulo 16, verso 3. Juan capítulo 16, verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dijo el Salvador. ¿Cuántos menciona el Salvador? ¿Cuántos? Al Padre y a Él. Juan 16:3, repito, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El verso 15 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 16. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Escuchó bien? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuántos menciona aquí el mismo Salvador? Uno solo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Notemos que el Salvador siempre habla en singular. Si fueran más de uno, hablaría en plural, para distinguir que está hablando de más de uno. Pero siempre que Él se dirige al Padre, se dirige en singular, porque no hay ningún tercer Dios. No hay ningún otro Dios. Y debemos estudiar la historia del verdadero pueblo de Israel, porque la salvación viene por el mensaje dado a ellos, no por un mensaje católico, no por un mensaje cristiano. La salvación viene por las buenas nuevas reveladas a ellos, porque a ellos les fue confiada la palabra de Yahweh. Y en lugar de tener una palabra hebrea traducida al castellano, lamentablemente la gran mayoría siguen teniendo la versión clásica católica de Reina Valera, manipulada, adulterada, precisamente para que nadie pueda comprender el plan de la salvación. Veamos la siguiente cita. El mismo capítulo, Juan 16, verso 23. Juan 16, verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Verso 24. Hasta ahora
nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí tengo que hacer un hincapié, amigo y amiga que me escuchas. He escuchado oraciones de adventistas del séptimo día dirigiéndose al Padre y terminando la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He escuchado oraciones adventistas dirigiéndose al Hijo, no al Padre, al Hijo, cuando también es otra oración incorrecta, porque la oración tiene que ser dirigida al Padre, en el nombre del único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre del Hijo. Veamos el siguiente pasaje, verso 32. Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Otro verso más que habla claramente de que solamente el Padre está con el Hijo, y el Hijo es el que está con el Padre, y es el Hijo quien hace las cosas del Padre. ¿Dónde está ese tercer Dios por algún lado? ¿Dónde? Vemos pues, hermano y hermana que me escuchas, que cuando el Salvador ya dijo en el monte del Sinaí, no tendrás otros dioses delante de mí, está diciendo que solamente podemos adorar al Padre y al Hijo. En el primer mensaje de los tres, de ese Evangelio eterno que hallamos en el capítulo 14 de Apocalipsis, que es el Evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice el primer mensaje de los tres, diciendo a gran voz, temed a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A cuántos tenemos que adorar? A Yahweh Padre, y a Yahweh Hijo, Yahshua, porque es el creador de todas las cosas. Padre e Hijo. En el primer mensaje de los tres, echa por fuera la creencia de un Dios trinitario, la creencia de un Dios en tres personas, la echa por tierra absolutamente. Quizá por eso las iglesias ya no enseñan el triple mensaje angelical. ¿Será por eso? ¿Quién sabe, verdad? Pero la Escritura es bien clara al respecto. El Padre y yo, dijo el Salvador, uno solo somos, Padre e Hijo. Siguiendo con la historia del pueblo de Israel, lo que recibieron allí en el monte del Sinaí, llegamos a Éxodo capítulo 23, nos habla acerca de las fiestas anuales, las tres fiestas anuales que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Tres fiestas anuales donde el pueblo de Israel tenía que acudir a Jerusalén para poder celebrar y adorar al Creador del universo. Ahí nos está hablando acerca de las fiestas solemnes de Yahweh, las tres fiestas anuales. Sin embargo, en el capítulo 23 del libro de Levítico, con más detalle, nos habla de los tiempos de cada una de ellas. Y es muy importante poder entender las fiestas solemnes, que es algo que el cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, verso 25, pensaría en cambiar juntamente con la ley, porque las fiestas solemnes no tienen nada que ver con la ley ritual, sino con un sistema de adoración que juntamente con los 10 mandamientos demostraban también la fidelidad de ese pueblo escogido y por gracia, que tiene que ser parte del remanente para este tiempo del fin. Por tanto, vemos que recibió el nombre de Yahweh,
recibió la Pascua, recibió el maná, recibió la Torá, los 10 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí. El Padre y yo, uno solo somos. Recibió también las fiestas solemnes. Y ahora vamos a ver qué es lo que recibió a continuación. Y lo hallamos en Éxodo capítulo 25. Hallamos el santuario. El plan de Yahweh para la salvación del hombre está en la correcta enseñanza del santuario. Entender esta doctrina, entender esta enseñanza del santuario, es entender el plan de la salvación hoy, para ti y para mí, amigo y amiga que me escuchas. No entenderla es seguir siendo pecador y finalmente recibir la sentencia final, porque la paga del pecado es muerte. Entender la enseñanza del santuario es entender la gracia del Creador revelada en el santuario para que el pecador, habiendo sido pecador, deje de ser pecador y su pecado sea transferido al Cordero inocente, símbolo de aquel Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, no para que yo siga transgrediendo la ley, no para que yo siga transgrediendo cualquier mandamiento, sino que por amor a ese sacrificio que Él realizó en el madero, por amor a Él, al contemplar su amor y misericordia para conmigo, yo le llegue a amar, guardando todos sus mandamientos, y eso es lo que yo puedo entender cuando estudio y comprendo la enseñanza del santuario. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¡Qué Yahweh, qué Elohim tan misericordioso, que quiso habitar entre medio del pueblo por medio del santuario! Hoy quiere habitar contigo y conmigo, con nosotros, a través de la correcta enseñanza del santuario en tu vida y en mi vida. Y cuando Moisés está recapitulando toda la vivencia del pueblo de Israel por el desierto, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 4 nos dice: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Por qué uno es? Porque hemos dicho que el Padre y el Hijo son dos, pero son uno en esencia. El que habla es el Hijo. El Hijo tiene el nombre del Padre. El Hijo recibe el poder del Padre para hablar con el pecador. Y el Hijo, que le da toda la gloria al Padre, dice: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Uno. Dos, pero uno en esencia. Dos, pero uno en propósito. No menciona tres, menciona solamente Padre e Hijo, porque el Hijo lleva el nombre del Padre. Entonces, para poder formar parte de ese remanente, yo debo de entender que en primer lugar debo eliminar de mi mente todo prejuicio que pudiera tener con el nombre de Israel, porque para poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia, debo ser Israel. No puedo seguir siendo Jacob, no puedo seguir siendo pecador, porque Israel significa: has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. Por lo tanto, debemos limpiar nuestra mente de tanto prejuicio que hemos recibido contra el nombre de Israel, porque yo debo ser Israel para poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia. Además de ser Israel vencedor, debo de entender y hablar y enseñar con reverencia
el verdadero nombre revelado en la Sagrada Escritura, Yahweh. Y no Jehová, y no Jesús, y no Señor, y no Dios, y no Cristo, porque esos no fueron nombres hebreos. Para poder formar parte de ese pueblo remanente, escogido y por gracia, yo debo de volver a las raíces antiguas, como vamos a estar desarrollando posteriormente, para poder formar parte de ese pueblo escogido por gracia, para poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia, que será Israel en el tiempo del fin. Y para ello tengo que pronunciar con solemnidad, con reverencia, el glorioso, temible e imponente nombre Yahweh. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Debo por tanto también guardar las fiestas solemnes de Yahweh, que el pueblo pequeño pensaría en cambiarlas juntamente con la ley. Y si la primera fiesta solemne es el día de reposo, el Shabbat, las otras fiestas siguen vigentes y deben ser celebradas cada una de acuerdo a sus tiempos. Para poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia, debo ser bautizado en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, y es en el nombre Yahshua, Yahweh, salvación. Otra de las características es dejar de consumir carne, dejar de consumir cadáveres para poder consumir maná, pan del cielo, un alimento vegetariano lo más natural posible, y si fuese de cosecha propia, mucho mejor, hermano y hermana que me escuchas. De ahí la importancia que nosotros debiéramos de estar viviendo en el campo para poder tener nuestro propio cultivo. Todo aquello que pueda ser consumido en la forma más natural posible y más ecológica posible, para que nuestro cuerpo sea morada del verdadero Espíritu. Otra de las creencias es adorar solamente al Padre y al Hijo, tal como lo hallamos en el primer mensaje de los 3 de Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Otra característica es obedecer toda la Torá. Y obedecer toda la Torá no es simplemente obedecer los 10 mandamientos. Ese es otro error. La Torá es amplia. Y otra de las características es entender y vivir la correcta enseñanza que hallamos en el santuario. Pregunto, para ir concluyendo ya, hermano y hermana que me escuchan, debemos eliminar todo prejuicio que hay contra el pueblo de Israel y contra el verdadero nombre revelado en la Sagrada Escritura, que no es el nombre, sino la cualidad de lo que es el nombre o las 4 letras que significan Yahweh. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y para poder formar parte de ese remanente escogido y por gracia en el tiempo del fin, yo debo ser también un verdadero israelita. Y si me permites, nuestros pioneros fueron verdaderos israelitas. Nuestros pioneros sabían el nombre correcto de Yahweh. Porque si Elena de White fue profeta, que lo fue, ella tuvo que saber el nombre del Padre y del Hijo en el Nuevo Testamento. Lo tuvo que saber. Lo mismo que le preguntó Moisés: dime cuál es tu nombre, ¿qué le responderé? Si ella anteriormente no lo sabía, que estoy convencido de que sí lo sabía, porque las versiones de la Escritura en América del Norte no estaban siendo tan manipuladas como fueron en la vieja Europa, porque la Iglesia Católica en los años 1800 y algo no tenía el poder que tiene hoy en el mundo entero. De ahí que las versiones norteamericanas no estuvieran tan influenciadas, tan manipuladas por las enseñanzas católicas que hoy
vemos que dominan en el mundo entero. Y nuestros pioneros, Ellen G. de White, estoy convencido de que como verdadera profeta, ella sabía el nombre de Yahweh y sabía el nombre de Yeshua. Lo mismo que ella hacía también hincapié en la observancia de las fiestas solemnes de Yahweh. Lo mismo que ella siempre hablaba de dos en un principio. En la creación dos, en la redención dos. Pero como dice el libro de Jueces capítulo 2, buscamos el libro de Jueces capítulo 2 y leemos lo siguiente. Verso 8. Jueces capítulo 2, verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que le había hecho por Israel, y comenzó la apostasía. En nuestro movimiento igual, murió Ellen G. de White, murió aquella generación que había oído y visto lo que Ellen G. de White estaba enseñando. Toda aquella generación murió. Surgió otra generación que no conocía a Ellen G. de White, ni había oído ni visto lo que ella había escrito, y comenzaron a manipular sus escritos para que la historia se repitiera lo mismo que pasó con la época de Moisés y de Josué, que a la muerte de ellos y a la muerte de aquella generación se levantó otra generación, y el pueblo de Israel comenzó a prostituirse adorando a los Baales. Ellen G. de White lo tenía muy claro, hermano y hermana que me escuchan. Ellen G. de White sabía que para ser vencedor teníamos que ser parte del Israel. ¿Por qué? Veamos la siguiente cita que voy a compartir y con esto terminamos. Conflicto de los siglos, capítulo 41, página 698. Conflicto de los siglos, capítulo 41, página 698. Leemos lo siguiente. Desde el cielo se oye la voz de Yahweh que proclama el día y la hora de la venida de Yeshua y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. Escuchen bien y lean bien. El Israel de Elohim, dijo ella, el Israel de Elohim escucha con los ojos elevados al cielo. ¿Quién escucha con los ojos elevados al cielo? ¿Quién? ¿Los adventistas del séptimo día? No. El Israel de Elohim. ¿Entiende? El Israel de Elohim escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Yahweh, santificando su sábado, santificando su día de reposo, se oye un inmenso grito de victoria. ¿Quiénes son los que gritarán este grito de victoria? ¿Quiénes? El Israel de Elohim. Entonces debemos eliminar los prejuicios para poder entender qué significa formar parte del Israel de Elohim. Porque solamente ese remanente escogido y por gracia podrá formar parte en el tiempo del fin del verdadero Israel que escuchará la voz de Yahweh anunciando el día y la hora de la segunda venida de su Hijo. ¿No te gustaría formar parte de ese remanente escogido y por gracia? Si dices que sí, debiéramos de limpiar todo prejuicio que pueda haber en nuestra mente, que tanto daño nos han hecho, para poder entender que Yahweh, por medio de su Hijo, viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú y yo podemos ser ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y para poder ser halladas, para poder ser encontradas, debemos entender y vivir por propia experiencia el mensaje que Yahweh reveló al pueblo de Israel, que llega hasta el tiempo del fin, para poder escuchar la voz de Yahweh anunciando el día y la hora de la segunda venida de su Hijo. ¿Quiénes lo oirán? El Israel de Elohim. Tú y yo hemos sido llamados a formar parte de ese pueblo. De ti y de mí va a depender nuestro destino eterno. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué haré? Yo lo tengo claro. Quiero seguir formando parte del pueblo de Israel del tiempo del fin. ¿Y tú? Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.